Muy bien, pongamos nuestra mirada en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 20. ¿Ok? Y vamos a seguir predicando sobre el Evangelio de Mateo. Dice de la siguiente manera: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Oremos, por favor. Padre Celestial, en esta mañana, de nuevo, nos acercamos delante de tu presencia con el objetivo de aprender más de tu palabra. Hemos abierto la Escritura para aprender más de ti. Hemos abierto la Escritura porque te alabamos, porque al abrir la Escritura, leerla y exponerla, también te glorificamos. En esta mañana te rogamos que nuestra mente, nuestro corazón se abran para que tu palabra pueda ser sembrada y que lleve fruto, Señor. Rogamos que lleve fruto tu palabra en nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos. Ayúdame a mí como el expositor a no separarme de lo que está inspirado y que podamos aplicar este pasaje de una manera responsable a nuestras vidas hoy en el siglo XXI, quienes también acá somos tus discípulos. Amén y amén. ¿Podemos abrir la puerta, no? ¿O mucho frío para los niños? Pregunto. ¿Estamos bien? Ok. Tómenme el tiempo, pues, porque son las 11:10, entonces. Muy bien. Como siempre, creemos que la redención es el concepto que le da base a la Escritura. ¿Dónde está el concepto de la salvación, el concepto del pacto o de la redención en este pasaje? Primero, recordemos que prácticamente todo el capítulo 10 es otro discurso de Jesús. Este es un discurso a sus 12 discípulos, solo a los 12, que va a enviar a estas ciudades de Israel, ¿sí? Ha delimitado la misión en el primer siglo. Jesús la delimitó a la comarca o a la tierra de Israel, y este discurso es una instrucción misionera a los discípulos de Cristo en el primer siglo para ir a las ciudades y aldeas de Israel. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí en este pasaje, es la segunda porción que tomamos de este discurso. Aquí nuestro Señor mismo fue esa oveja enviada en medio de lobos. Jesús fue astuto en contra de sus enemigos. Cada vez que los fariseos y los saduceos le querían agarrar en algo, Jesús les superaba en el razonamiento. Nunca pudieron encontrarlo en un error. Jesucristo fue el ejemplo perfecto y supremo de humildad y de mansedumbre, como una paloma, ¿no? A él lo entregaron al concilio y lo azotaron. Lo entregaron ante reyes y gobernantes para ser juzgado. Y dice el profeta, y asimismo Jesús lo cumplió, mas enmudeció, cayó, fue manso y escuchó, y fue humilde y se sometió al castigo que en alguna medida era inmerecido. Este discurso a sus apóstoles sobre lo que implicaba ir a hacer la misión, ¿sí? Ir a hacer el trabajo misionero de anunciar el reino de Dios, está fundado sobre la base de que Jesús mismo fue esta oveja en medio de lobos, fue este mismo hombre que se sometió al castigo. Estaba en el plan de salvación el que sufriera en su propio cuerpo todas estas cosas por nuestras rebeliones. Así que de una u otra manera, la redención, el pacto, el concepto de la salvación están en este pasaje. El discurso misionero continúa, como les digo. Esta es la parte en la que vamos a entrar a analizar verso por verso. Estas son las instrucciones que Jesús sigue dando a sus apóstoles, quienes saldrían a anunciar el reino de Dios. Y en esta parte del discurso, Jesús anuncia específicamente los padecimientos y los sufrimientos
que se les vendría a estos apóstoles. Para iniciar, Jesús utiliza un lenguaje figurado. Dice el verso 16, la primera parte del verso 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Un autor muy famoso en los círculos teológicos llamado Craig S. Skinner dice que el contraste entre los lobos viciosos o salvajes y los corderos inofensivos o las ovejas era un contraste proverbial. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que era como un dicho común en el primer siglo. ¿Sí? Aquí en Guatemala a veces tenemos dichos, ¿no? Mira, es que yo no quiero que venga aquella persona porque no sea que me hagan los tamales de chivo. Son dichos populares, ¿no? Entonces, este dicho popular, sí, es que como oveja en medio de lobos, era como un proverbio en el primer siglo, ¿no? Y los agresores frecuentemente eran asociados con los lobos, aquellos que eran violentos, ¿no? Los mareros, pues, eran asociados con los lobos. El pueblo judío, asimismo, ellos se miraban a sí mismos como ovejas en medio de lobos. Para los judíos en el primer siglo, los pueblos gentiles eran lobos y ellos eran un pueblo indefenso, según ellos, ¿ok? Ahora, esta es una imagen atemorizante, ¿sí? Estos animales no eran amigos, sino que eran contrarios, ¿ok? Más que eso, en la literalidad de la situación, cuando una oveja se encontraba con un lobo, la oveja no tenía oportunidad en contra del lobo. La oveja, pues obviamente iba a ser destazada. Por eso el lenguaje es analógico, es metafórico, porque nadie creería que un cordero saldría triunfante en medio de lobos. Sin embargo, en el sentido trascendental, en el sentido último de este lenguaje, sí habría un cordero que sería el vencedor sobre los lobos salvajes de la historia. De alguna manera, esa victoria estaba siendo anunciada acá. El Cordero de Dios sería el triunfante sobre todos aquellos animales salvajes. Y eso es una paradoja, de verdad algo que a nadie se le hubiese ocurrido. Cuando la historia de la iglesia avanza y empiezan a salir aquellos pintores de los diferentes siglos y empiezan a pintar a un cordero en un trono y empiezan a pintar hay algunas pinturas, por ejemplo, de reyes viendo hacia arriba y arriba una nube con un cordero dibujado, ese tipo de cosas. Nadie hubiese pensado en esa imagen, porque en el sentido literal es prácticamente imposible que un cordero realmente triunfe sobre un lobo, sobre un león o sobre un oso. Es imposible. Pero en el sentido último y trascendental, eso es la maravilla del evangelio. Un animalito que parecía ser inofensivo fue el que triunfó. Y este es el anticipo de esa victoria de Jesucristo, el Cordero de Dios, triunfando sobre todos. Ahora, traduciéndolo a la realidad de los apóstoles, ellos como los representantes de la iglesia naciente, ¿verdad? Del primer siglo, parecían ser de verdad muy indefensos en contra de los fariseos, en contra de los romanos, de los soldados romanos y de los diferentes grupos que los amenazaban. De hecho, en muchos de los casos de martirio, cuando fallecieron los apóstoles o los seguidores de Cristo, parecía ser de verdad tan sencillo como agarraban a los apóstoles de Jesús y los encarcelaban, los azotaban y los asesinaban de una manera muy sencilla. En efecto, a los ojos naturales del primer siglo, en Jerusalén y en las demás ciudades de Israel, las ovejas estarían siendo en alguna medida devoradas por los lobos salvajes del primer siglo, porque esto estaba en el plan de salvación nuevamente. Pero que las apariencias no nos engañen, porque esa sangre derramada en el primer siglo, ¿sí?, de todos estos seguidores de Cristo, no fue derramada en vano. Vamos a ver un poco más adelante acerca de ello. Debido a que los apóstoles estarían en una situación de una supuesta desventaja, ¿no?, en contra de los fariseos, de los oficiales romanos y todos los demás grupos, Jesús procede entonces a darles una estrategia. Ustedes son mis ovejas, ustedes son los corderitos de mi rebaño, y para que puedan vivir en esta sociedad tan hostil, les voy a dar una estrategia. Y aquí es donde empieza Jesús a darles una forma de comportarse y de vivir. Dice el verso 16, la segunda parte: sed pues prudentes
como serpientes y sencillos como palomas. Otra frase un poquito difícil de armonizar y explicar, pero vamos a ir haciéndolo paso a paso. La palabra que se traduce al español como prudentes, ¿sí? Como serpientes, prudentes, viene del griego frónimos, que significa inteligente, sabio, significa consciente, ¿sí? Y Jesús utiliza esta palabra como un adjetivo, siempre en términos ilustrativos, dando ahora un salto a otro animal. Está hablando primero de los corderitos y las ovejitas y ahora está hablando de las serpientes, ¿no? Que a pesar de que la serpiente en la escritura tiene una connotación negativa, porque el mismo Satanás se identifica como la serpiente antigua, ¿verdad? Sin embargo, estos depredadores, las serpientes, tienen características que pueden ser útiles para aprender y que los apóstoles de Jesús obviamente las pongan en práctica. Las serpientes, aunque pueden ser depredadores también mortales, su forma de proceder no es como la de los otros animales salvajes, ¿no? Su forma de proceder no es como la de los lobos o como la de los leones, empiezan a correr y hacer un montón de ruido. Las serpientes siempre actúan de manera más astuta, son sigilosas, calculan el riesgo, actúan repentinamente y no hacen tanto ruido para pasar desapercibidas. Como bien lo dicen las traducciones del griego, esta característica de la prudencia tiene que ver con la inteligencia y con la sabiduría que solo los hijos del reino pueden adquirir y pueden poner en práctica. Jesús sigue utilizando metáforas y utiliza metáforas de animales y continúa con la frase sencillos como palomas, que se traduce al griego. La palabra sencillo se traduce del griego akeraios, que significa puro, inocente, no sofisticado, sin mezcla de mal, libre de engaño. Ahí en sus notas yo puse una referencia de un escritor, Richard Chevenix Trench, en su libro Sinónimos del Nuevo Testamento, y dice que en este grupo de palabras tenemos destacadas algunas de las más raras y excelentes gracias o virtudes del carácter cristiano. La noción fundamental del término sencillos, ¿sí? Akairos, significa que es la ausencia de una mezcla extraña. Eso es lo que significa ser sencillo, como paloma. Esto no solo era, es decir, los apóstoles podrían ser libres de una mezcla extraña solamente por el poder limpiador de la enseñanza de Cristo. Jesús los estaba limpiando y por lo tanto los discípulos o los apóstoles estaban purificándose. Estos hombres debían experimentar, los apóstoles deberían experimentar una paradoja en su carácter, ¿sí? Es como las serpientes y las palomas en el mundo animal son contrarias. Yo me puse a ver algunos videos en YouTube, si de verdad las palomas devoran serpientes, y vi una imagen de verdad aterrorizante que todavía me da escalofríos. Una serpiente medio amarilla o café, no me acuerdo cómo era el color, pero así fea se miraba, ¿no? Y se estaba tragando completa una paloma, ¿verdad? Entonces, en la literalidad, en el mundo animal, estos dos animales son contrarios, son irreconciliables. Filosóficamente les llamaríamos a estos conceptos mutuamente excluyentes. No hay manera de que estos dos animales convivan juntos. Ni aunque los pusiéramos a vivir desde pequeñitos, el uno se comería al otro. Son contrarios. Pero aquí Jesús le está diciendo a sus apóstoles: ustedes son capaces de armonizar las mejores características de cada uno de estos animales y convertirse en esas personas que son tan sabias, inteligentes y astutas como las serpientes, y al mismo tiempo tan inocentes, puros y sencillos como las palomas. No son dos personas. La misma persona puede ser todo esto. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. ¿Esto con qué? ¿Con el objetivo de hacer negocios? ¿Con el objetivo de acrecentar las ganancias? ¿Con el objetivo de hacerse un mejor nombre y ser más populares? No, esto tenía un objetivo.
Jesús les estaba dando una estrategia y una capacidad de comportarse y de ser, y una estrategia para hacer las cosas con un objetivo: hacer la misión, anunciar el reino de Dios. Solo el discípulo de Cristo es capaz de ser prudente e inocente al mismo tiempo, astuto e inocente al mismo tiempo. Aunque la proclamación de Cristo como rey en el primer siglo se convertiría básicamente en un crimen. El que anunciara a Cristo como rey era un criminal ante el imperio. Aún allí, estos hombres serían inocentes ante el tribunal celestial. Pueda que hayan sido culpables y criminales a los ojos del César, a los ojos de los fariseos, pero ante el tribunal que realmente importa, el tribunal de Cristo, estos apóstoles serían siempre inocentes por obedecer a Cristo. La inocencia era necesaria en la estrategia de Jesús, ¿sí? Porque tanto los fariseos como los oficiales romanos llegarían a estar frente al tribunal de Cristo, y la inocencia de los apóstoles sería prueba de la culpabilidad de los perseguidores. La inocencia de los discípulos siempre ha de condenar a los perseguidores de la iglesia. La inocencia, la sencillez, es una de las más altas virtudes del cristiano, y esta solo se alcanza al ser justificados por la fe sola, ¿sí? El profeta Daniel es un muy buen ejemplo en cuanto a estos puntos. Daniel era un hombre de Dios. Daniel era un hábil político, era un político de los de verdad, de los más altos rangos, en donde todos los que están ahí seguro tienen cola en que le machuquen. Otro proverbio, miren, todos ahí de plano van a tener algo que se les reproche, porque es que estando en los más altos puestos del gobierno, pegados al rey, manejando tanto dinero, esto y lo otro, toda la gente ahí se corrompe. Daniel no. Daniel era un hábil político. ¿Qué dijo Daniel a la hora de ser liberado del foso de los leones? Y ahí lo pongo en Daniel capítulo 6, versículos 21 y 22. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel es el ejemplo perfecto de lo que Jesús está hablando acá. Astuto como serpiente, pero inocente. ¿Se puede? El hombre prudente como la serpiente y sencillo e inocente como la paloma es el hombre que realmente es discípulo de Cristo. Es alguien completo, es alguien que sabe cómo comportarse en la época más hostil en la que le haya tocado vivir. Jesús continúa en el discurso misionero y ahora le instruye a tener cuidado de los hombres del primer siglo. Y dice, guardaos de los hombres, dice. El guardaos viene del griego prosechó, que significa estar alerta, considerar cuidadosamente, estar atento. Aquí los hombres son los contrarios a la fe. Los hombres de los que Jesús está hablando son los hombres que no tendrán el empacho alguno en traicionar a los apóstoles, en decirles, sí, vení, que no sé qué, hablemos acá, pero al mismo tiempo ya le habían dicho a los romanos que ahí iban a haber una reunión cristiana para que llegaran a apresarlos, para que llegaran a capturarlos. Ese tipo de hombres iban a estar trabajando en contra de ellos. Por eso Jesús les dice, tengan cuidado con esos traicioneros. El mismo Pablo relata en algunas ocasiones en sus cartas que le sucedió con supuestos hermanos de la fe. En 2 Timoteo 4, versículo 10, Pablo da un listado de nombres que se supone estaban con él y lo abandonaron, lo dejaron vendido, como diríamos en Guatemala. Y ya vieron que empezamos hablando de que esto era un proverbio en el primer siglo y ahora cada rato les estoy dando yo proverbios guatemaltecos, ¿verdad? Lo dejaron en visto, dirían los patojos hoy en WhatsApp. Y aunque Jesús le advirtió a sus apóstoles, los apóstoles no fueron exonerados de esto. Es decir, los apóstoles sufrieron las traiciones incluso de sus propios supuestamente hermanos. Prácticamente Jesús les estaba anticipando que iban a sufrir esto.
Antes del año 70, dice Craig Skinner, los tribunales locales o los consejos que decidían casos estaban a cargo de los ancianos y los sacerdotes de las comarcas, de los lugares, las localidades. Probablemente con un promedio de 7 de ellos. En la tradición rabínica posterior se necesitaban solo 3 de estos ancianos para castigar a los que hicieran lo malo. Las sinagogas eran los lugares locales de reunión pública y por lo tanto proporcionaban el lugar natural para las audiencias y la disciplina pública, obviamente para avergonzar a aquellos que hacían cosas en contra de la ley judía. A veces se administraba la disciplina en forma de flagelación, ¿verdad? De latigazos, y de hecho el libro de los Hechos nos enseña que a Pedro y a Juan, después de azotarlos, los dejaron libres. Esto era lo que sucedía en el primer siglo como castigos civiles. Y bajo las reglas de los rabinos del primer y segundo siglo, pues esto parecía ser algo común. Claramente leemos en el libro de los Hechos que los apóstoles fueron entregados a los concilios, fueron azotados, entregados en manos de los gobernantes y reyes por causa de Cristo. Los mismos apóstoles sufrieron con gran gozo esto. Y esto es lo maravilloso del evangelio, porque de verdad ellos lo hacían con gozo. Dice que Pedro y Juan salían gozosos por haber sido azotados por el nombre de Cristo. Los apóstoles sufrieron así. En el pensamiento judío, un judío que traicionaba o entregaba a su hermano, este era uno de los actos más horrendos de la cultura. Jesús nunca propició eso. Jesús nunca entregó a sus hermanos, nunca los traicionó. Los judíos no lo hacían. Pero como estos iban detrás de ese maestrucho llamado Jesús, entreguémoslos, traicionémoslos, ¿qué nos importa? Y muchos de los apóstoles sufrieron esto. Los gobernadores a los que se refiere aquí Jesús eran probablemente los supervisores de las legiones romanas, de las provincias. Habían varios niveles, los procónsules, los procuradores se les llamaba. Los reyes también puede referirse no solo a los vasallos de Roma como Agripa o como Herodes el Grande, sino que probablemente después, al salir de Jerusalén, los otros reyes que estaban puestos en las otras provincias romanas, que no eran las provincias de Judea. Y esto indicaba que esta persecución y estos padecimientos de los que está hablando en este pasaje no iban a ser solo en Jerusalén, sino más allá, en cualquier lugar a donde fueran. Ahora, todas estas traiciones y sufrimientos tenían un propósito. Recuerden que esta es la estrategia que Jesús les está dando. Y la estrategia que Jesús les está dando, ojo con esto, no es necesariamente para el beneficio de los apóstoles. Jesús está dando una estrategia no para que los apóstoles se sientan bien. Jesús está dando una estrategia porque quien se va a glorificar aquí es Jesucristo, no los apóstoles. Por eso es que el sufrimiento pasa aquí a un segundo plano. No es tan importante, porque el que importa aquí siempre es Jesucristo. Y las traiciones, padecimientos, sufrimientos tenían un propósito. Veamos el versículo 18, la segunda parte dice, todo esto es, dice Jesús, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra que se traduce al español como testimonio viene del griego martirion, que significa martirio, para que ellos tengan evidencia, dice. El martirio es para que aquel que causó la muerte, es decir, el fariseo o el romano o aquel que haya causado la muerte, tuviese evidencia de su impureza. Para testimonio en contra de ellos, serviría como una prueba de su maldad. Déjenme decirles algo, lo peor que pudieron hacer los fariseos y los romanos y los gentiles en el primer siglo fue perseguir y hacer sufrir a los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque esas tribulaciones que le causaron a los apóstoles no fueron para condenar a los apóstoles. Realmente ese sufrimiento para los apóstoles fue la condenación de los perseguidores. Esto solo puede ser posible por la providencia de Dios. El sufrimiento de los apóstoles fue momentáneo, pero el castigo y el juicio de los gentiles y de los perseguidores fue eterno. No se compara. Esto es precisamente lo que convirtió a los apóstoles en mártires
para dar testimonio de la impureza, de la vileza, de la bajeza del corazón incrédulo. Uno de los actos más viles y despiadados que los gobiernos en el mundo pueden hacer es perseguir a la iglesia. Pueda que la iglesia sufra a manos de los impíos, pero ese sufrimiento nunca es en vano. Ese sufrimiento es para la condenación de los perseguidores. Jesús va más allá y les anima, les anuncia que después de ser perseguidos y azotados, casi que medio muertos, van a ser traídos a los tribunales ante los reyes y gobernadores. Y en ese momento, debido a la carga de la persecución, en buen guatemalteco, debido a la penqueada que les han dado, puede ser que en ese momento los apóstoles no tuvieran el miedo de quedarse sin palabras. ¿Cómo voy a defender mi fe? ¿Cómo voy a presentar una defensa de mi fe si me acaban de trancasear allá afuera, verdad? ¿Qué voy a decir? Podrían decir los apóstoles. No sé, ni qué puedo decir en frente del rey. La misericordia del Señor se manifiesta y trae paz a su mente y a su corazón. Y les dice, versos 19 y 20, mas cuando los entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cómo sería esto posible? A ver, Pedro y Juan ante el Sanedrín, Pablo ante Félix y Agripa, ¿no fueron ellos los que hablaron? O sea, ¿no fueron los discípulos los que hablaron? ¿Fue solo Dios el que habló? ¿Acaso entonces eran robots? ¿O eran títeres utilizados por Dios? Ahí en ese momento los verdaderos apóstoles se quedaron dormidos y fue el Espíritu el único que estaba hablando allí. Estas son precisamente las acusaciones pelagianas, semipelagianas y arminianas en contra de nuestro entendimiento reformado ortodoxo. Claro que los apóstoles estaban conscientes de lo que decían en ese momento, claro que sí. La Escritura nos enseña que es el Espíritu de Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, que estaría hablando a través de ellos. Skinner sigue diciendo que el pueblo judío pensaba en el Espíritu Santo especialmente como el espíritu de la profecía, que había ungido a los profetas para comunicar el mensaje de Dios. Esto es algo parecido a lo que creemos en la inspiración de los escritores bíblicos, ¿sí? Moisés, Isaías, Jeremías, todos los escritores, ¿no? Daniel, inspirados por el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirados viene del griego phero, que significa llevar, portar, conducir, guiar, mover al portar, es como transportar, ser movido internamente, incitado a. Entonces, ¿fue Dios o fueron los hombres quienes hablaron? Fue Dios a través de los hombres. Dios en los hombres. Sí, Dios puede hacer eso. No creemos en una especie de trance, ¿verdad? Como a veces lo ilustran, ¿no? Que está y de repente, ¡pum!, se le oscurecen los ojos y entonces empieza el trance. No, no creemos en eso, creemos en la inspiración del Espíritu Santo. Cuando enseñamos los principios sobre la palabra de Dios, en una teología sistemática o algo por el estilo, hablamos de que la Biblia tiene una especie de dualidad de autor, porque el Espíritu Santo es quien inspiró, pero los escritores fueron los que lo hicieron. Hubo una guianza, hubo una relación tan íntima ahí que sucedió a través de ellos. Y esto es exactamente lo que estamos viendo aquí. Ahora, piensen en lo terrible que es para esos gobernantes que se atrevieron a azotar y a juzgar a los apóstoles de Cristo. Los reyes y gobernantes juzgaron a estos apóstoles después de haberlos capturado. Miren, Dios mismo estaba hablando con esos gobernantes. Cuando estos reyes y gobernantes llegaron ante el trono del juicio de Dios, estos reyes y gobernantes, Pilato, Agripa, Félix, los otros fariseos en el concilio, llegaron ante el trono de Dios y dijeron, no sabíamos. Y Dios les dijo, momento,
yo hablé a través de ellos y hablé con ustedes. Así que ustedes no pueden alegar ignorancia. Dios mismo juzgando a estos reyes. Vamos a aplicar este pasaje, estas líneas. Recuerden que no hemos terminado aún este discurso de Jesús a sus apóstoles en cuanto al tema misionero. Pero vamos a hacer algunas aplicaciones para nosotros hoy. D.A. Carson en su comentario escribió un muy buen consejo, ahí se los puse en sus notas y dice: la prudencia puede degenerar fácilmente en astucia barata, a menos que vaya acompañada de simplicidad. Aún la inocencia se convierte en ignorancia, incluso en ingenuidad, a menos que se combine con prudencia. Estas características de estos animales de los que hablaba Jesús, la serpiente y las palomas, parecen ser mutuamente excluyentes, ¿verdad? No hay manera de relacionarlas. Y alguien pueda que sea muy astuto, pero no es inocente ni sencillo. O alguien pueda que sea muy inocente y sencillo, hasta ingenuo, pero no es astuto. Y este es un problema que muchas personas tienen, porque aquellos que son muy astutos ganan. Se las ganan siempre. Son los que siempre obtienen victorias, los que ganan más, los que ganan poder, los que ganan posición, los que le ganan porque son más buzos que otros, pero vienen a ser culpables por utilizar mal su astucia. Se les olvida que aunque son astutos y son buzos e inteligentes, nunca deben de dejar de ser sencillos e inocentes. Y está el otro extremo de personas que, con tal de no meterse a esas vivezas y no meterse a lidiar con los que son muy pilas y muy buzos, se quedan en este lado de la inocencia y su inocencia degenera en ingenuidad y no cumplen con lo que tienen que hacer. Por la gracia de Dios, nosotros no nos encontramos en la misma situación de los apóstoles en el primer siglo. No estamos padeciendo esa persecución. Sin embargo, tampoco nos encontramos en un mundo ya cristianizado todavía. Puede hacer que lleguemos a instancias en el que nuestro cristianismo vaya a ser retado. Como por ejemplo, cuando estos gobiernos humanistas seculares quisieron cerrar el mundo por una pandemia y luego las iglesias tuvieron que cerrar. Bueno, esa es una pequeña muestra, una pequeña situación en la que los cristianos debemos probar si somos realmente astutos como serpientes y al mismo tiempo sencillos como palomas. Estas situaciones van a llegar a tu familia, van a llegar a tu trabajo, van a llegar a tus relaciones. Y es tu trabajo aprender a ser astuto, astuta como serpiente y también manso y humilde como palomas. ¿Cómo? Requiere de muchas cosas. Esto, asistir a la iglesia y ser entrenado en la palabra de Dios, orar todos los días, leer la Biblia, leer a otros hermanos sobre lo que dice la Biblia, como lo que estamos haciendo los viernes con el libro del conocimiento del Dios Santo. Pedir consejo, ayudarte, participar con los demás hermanos, analizar estas situaciones en las que uno dice, vamos a ver lo que hicieron los jueces en Estados Unidos, 6 jueces, 5 son católicos, el otro más o menos, aprobaron este decreto para que el aborto terminara en Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, y uno empieza a analizar, hemos platicado al respecto con algunos de ustedes. Sí, la verdad es que el Partido Republicano fue astuto al poner a Donald Trump, porque cuando puso a Donald Trump puso a estos 3 jueces, sabían que... Y entonces uno empieza a analizar esos casos y dice, ahí hay astucia, pero no necesariamente hay simpleza e inocencia. ¿Cómo es que los cristianos podemos llegar a hacer eso? Bueno, analizamos casos como por ejemplo el de Daniel, el caso de Nehemías, el caso de Esdras, de Esther, de Mardoqueo, todos estos hombres y mujeres en la escritura que fueron astutos y astutas, pero nunca perdieron su inocencia, nunca comprometieron sus principios. Eso lo tenemos que aprender para vivir en esta sociedad altamente sexualizada, altamente secularizada, esta sociedad altamente materialista en la que hoy vivimos. Tenemos que aprender a ser astutos y sencillos al mismo tiempo. Dice Carson que el balance es difícil, pero hay mucho en la palabra de Cristo que combina tales polos aparentemente opuestos de significado.
Hay mucho en la escritura que nos puede ayudar a hacer, qué pilas ese Checha, qué pilas esa Ceci. Y aún así, miren, inocentes. Qué abusos. No cualquiera lo hace. Y eso lo podemos aprender en la escritura. Esto nos enseña que aunque creamos en la victoria del cristianismo, ¿sí? Creemos en la victoria del cristianismo en la sociedad y en la historia, la Biblia nos enseña que la oposición y la maldad nunca van a cesar. Recuerden que estamos en un campo de trigo, pero que tiene cizaña. La maldad va a estar con nosotros. La maldad se nos garantiza. La oposición, los enemigos se nos garantizan. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, espero yo que esta analogía que voy a usar ahorita, este ejemplo que voy a usar ahorita, se entienda, más que todo con las mujeres, porque es una analogía del fútbol. Fíjense que yo me pongo a ver eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay equipos de fútbol en Europa que se invierten millones de dólares y de euros. Tal jugador costó 30 millones, tal jugador costó 20 millones, tal jugador, y arman un equipazo, dicen, estos van a ser campeones de Europa porque han invertido millones. ¿Qué si se quedan en la segunda ronda? No pasan, pierden. ¿Saben por qué pierden? Porque son un equipazo, pero todos los domingos y los sábados juegan en la liga de su país contra equipitos. Entonces, todos los domingos están jugando contra equipos de un nivel muy inferior. Cuando estos equipos salen a competir contra otros equipos en Europa, pierden porque están acostumbrados a pelear contra equipitos de muy poco dinero, de jugadores de menor categoría. A veces miro yo, por ejemplo, este equipo del Paris Saint-Germain, donde juega Messi. Van a jugar a tal provincia en Francia. Ay, Dios mío, parece el estadio del Trébol, ¿verdad? ¿Verdad? Es un equipito que le ganaron 6-0, ¿verdad? De plano. Ese es un equipito que no les va a presentar, no les va a dar batalla. Entonces, cuando salen a la verdadera batalla, pierden. Se quedaron contra el Real Madrid, otro equipito. Se quedaron, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a tener oposición. ¿Por qué los otros equipos sí ganan y no tienen tanta inversión económica como los otros? Porque las ligas donde ellos juegan todos los fines de semana tienen oposición verdadera. Por eso es que cuando llegan a competir contra otros, ganan, porque están acostumbrados a tener oposición constante. ¿Saben por qué Jesucristo permitió que los cristianos tuviésemos que lidiar con la maldad todos los días? Es la forma en la que vamos a triunfar. Y si todos los días estás bien, si todos los días, sí, todo es color de rosa, no hay ningún problema, los geckos no se meten a mi casa, si no tengo oposición, si no tengo la práctica de pelear contra el mal, adivinen qué tan fuerte voy a ser. Me van a penquear cuando realmente venga un buen enemigo. La oposición se nos garantiza, y esto es lo que Jesús le está diciendo a sus apóstoles, y eso es lo que Jesús le está diciendo a ti que eres discípulo de Cristo en el siglo XXI. La maldad se te garantiza, la oposición se te garantiza. Ahora dice J.C. Ryle, otro gran teólogo reformado, que la naturaleza humana es mucho más malvada y corrupta de lo que nos imaginamos. El poder del mal es más grande de lo que suponemos. Entonces, a pesar de que se te garantice la oposición, nunca la subestimes. Siempre tienes que tener en cuenta que Cristo va a triunfar sobre la maldad, pero no minimices la maldad y el pecado. El poder del pecado es grande. Y es grande para que nos entrenemos en contra de ello y luchemos en contra de ello. Por lo tanto, no temamos cuando veamos que la maldad crece. No temamos si cada día aparecen más homosexuales. No tengamos miedo si cada día aparecen más de nuestros amigos que quieren abortar. No temamos, que de verdad yo al principio me admiraba, pero ahora entendiendo estas palabras de Jesús, digo yo, es cierto, eso iba a suceder. Amigos míos que fuimos criados en la misma iglesia. Compartimos a la cuna, compartimos la misma iglesia supuestamente cristiana. Hoy algunos de ellos homosexuales, hoy algunos de ellos queriendo abortar, divorciándose. Yo digo, wow, ¿a qué momento pasó todo esto? Porque Jesús nos dijo
que iba a pasar. Y al principio yo tenía miedo, pero después entendí y dije yo, no debo de tener miedo y no me debo sorprender, porque la maldad va a crecer junto con el bien. La cizaña va a crecer junto con el trigo. ¿Sí? El pastor y teólogo Douglas Wilson dice que en una entrevista que le hicieron, estamos frente a una generación malvada que se está quedando sin piernas. Han llegado al punto de decir que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres. Estos son síntomas de que de verdad la maldad se le está acabando la fuerza. Está empujando con todas sus ganas. Pero llegar al punto de decir que un hombre puede ser una mujer es porque ya no tenés espacio para dónde más mal hacer. Ya se están quedando sin fuerzas. Estas son señales de que la corrupción de la mente ya no sabe para dónde crecer más. Pero los cristianos tenemos una esperanza y sabemos algo. La maldad nunca vencerá al bien. Por eso, pero eso no significa que la maldad no va a poner oposición. La maldad va a poner oposición. ¿Cómo más aplicamos esto? La simpleza y la inocencia en este pasaje es un llamado práctico a la santidad, ¿ok? Los discípulos del siglo XXI tienen que perseguir la santidad, así como los discípulos del primer siglo. Aún en medio de la persecución y de la tribulación, la búsqueda de la santidad no queda relegada en un segundo plano. No. Ahorita los tiempos están duros. Por eso Dios me va a entender si de repente caigo o peco. No, la búsqueda de la santidad no queda relegada aun cuando hay estos grandes problemas a los cuales estamos sometidos. Miren, el sufrimiento nunca es una excusa para pecar. Dios sabe que estoy sufriendo, por eso me va a entender cuando voy a pecar. No, nuestro sufrimiento nunca es una excusa para pecar. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes algún problema físico en el cual estás sufriendo? Te he de recordar que ese sufrimiento físico no es pecaminoso necesariamente. Ahora, ese sufrimiento tienes que cuidar que no degenere en impiedad, que eso no sea una excusa para no buscar la santidad. Y como de costumbre en esta iglesia hacemos la alusión a la responsabilidad que tenemos para evangelizar. El escritor de apellido Stallman dice que vemos a Pablo exhibiendo esa prudencia de la serpiente y esa inocencia de la paloma a la hora de evangelizar, cuando aplicó una estrategia para alcanzar a los perdidos. Su estrategia nunca comprometió la verdad. Pablo lo puso de la siguiente manera. Primero a los Corintios 9, versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Este pasaje generalmente ha sido mal interpretado. Y mal interpretado generalmente por los incrédulos. Porque dicen, ya ves, ese Pablo era un hipócrita. Dice que se hacía judío a los judíos con tal de ganarlos. Y se hacía como gentil a los gentiles con tal de ganarlos. ¡Qué hipócrita! Él no era el mismo. No, pero ese pasaje no está hablando de esto. Jamás este pasaje hace alusión a la hipocresía. Más bien, este pasaje insinuó una estrategia para realizar la misión. Pablo, aunque no estuvo en este discurso de los 12, le fue comunicada la estrategia y la logró poner en práctica. Cuando yo, por ejemplo, evangelizo a un niño, no lo hago de la misma manera en la que evangelizo a un adulto. Me hago a un niño para que el niño me entienda. Y me hago a un adulto para que un adulto me entienda. Yo pongo el ejemplo, una vez que estábamos en una piscina con mi familia, con mi hijo,
y un niño de la calle se acercó, que se llamaba Julio, y se acercó y empezó a jugar con nosotros y lo evangelizamos ahí en una piscina. Y le expliqué el evangelio a partir de la historia de David y Goliat, porque él no conocía a Goliat, y lo hice de una manera en la que él me entendiera. Y he tenido la oportunidad de sentarme a tomar café con una persona que fue embajadora de Guatemala durante 25 años, graduada de tal universidad, habla tantos idiomas, una persona altamente educada, y también le presento el evangelio. Me hago para que ella me entienda, pero no lo hago de la misma manera que la hice con Julio, un niño que no sabía ni leer ni escribir. ¿Estoy siendo hipócrita? No, me estoy acomodando a la situación para presentar el evangelio. Cuando evangelizo a alguien que no tiene el mismo nivel educativo que otro, no los discrimino, simplemente lo hago al nivel al que me entienden. Eso no es hipocresía, sino que es astucia. La capacidad de encontrarlos en donde están para que entiendan el evangelio. Aunque el mensaje es el mismo, la salvación al final, la estrategia puede ser diferente. Esto sería una aplicación de cómo ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas a la hora de evangelizar. El doctor Steve Ottolini, vamos a ir terminando aquí, resume la aplicación de este pasaje de la siguiente manera. Primero, dice él, esperen la oposición, esperemos que la maldad se oponga a nosotros, porque el mundo nos odia. ¿Saben por qué el mundo nos odia? Porque el mundo odia a Jesús, por eso nos odia a nosotros. Ahora, si tú no estás recibiendo oposición, puede hacer que el mundo esté cómodo contigo. Y eso debe llamar nuestra atención. Tal vez yo no estoy afectando lo suficiente y por eso el mundo no me pone oposición. Hay lamentablemente parte de las grandes denominaciones históricas de los presbiterianos, bautistas en Estados Unidos, que hoy se están quejando por la decisión que la Corte Suprema de Estados Unidos tomó, porque tienen en sus congregaciones hermanos y hermanas que están a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual. Ok, ¿por qué la agenda izquierdista y demócrata liberal no los persigue a ellos? Porque no ponen la oposición que se espera. Ellos son parte de ello. ¿Por qué le ponen oposición a iglesias como las nuestras, tan fundamentalistas, tan criticonas, tan juzgonas, según ellos? ¿Saben por qué? Porque nosotros nos apegamos a lo que Jesús dice y vamos a recibir oposición. Así que, si el mundo está cómodo contigo, empieza a pensar, ok, yo no he recibido oposición, tal vez no estoy presentando bien el mensaje. Es momento de hacerlo. Segundo, debemos ser sabios como serpientes, astutos, dice Steve Ottolini. Hagámosle preguntas al mundo, tal como Jesús lo hizo. Devolvámosle sus preguntas al mundo. Hagamos que ellos tropiecen con sus propias palabras, con su propia cosmovisión. Es lo que en otros términos apologéticos yo he llamado presuposicionalmente. Busquemos las presuposiciones del mundo y digámosles, hey, no sirven, están quebradas. ¿Cómo vas a resolver eso? Tenemos que aprender a discernir en dónde ellos están fallando para nosotros también provocarles ese problema que se supone ellos nos quieren provocar a nosotros. Miren, tercero, seamos inofensivos como palomas. Nunca discutamos por discutir nada más. Las palomas son inofensivas. Los cuervos ruidosos sí son ofensivos. Pero las ovejas no atacan a los lobos. Tenemos que continuar moviéndonos astutamente. La manera en la que argumentamos y demostramos con nuestro ejemplo, nuestra vivencia, provoca en otros ese problema. Y cuando vienen a atacarnos, les decimos, momento, ¿por qué están enojados con nosotros? Simplemente estamos viviendo de acuerdo a lo que nuestro maestro nos dice. Si ustedes se sienten ofendidos es porque ustedes odian a nuestro maestro. Pero nosotros nunca hicimos un avance violento en contra de la gente. Para terminar, debemos confiar siempre en el Espíritu Santo y más cuando estamos en medio de los lobos. Permanezcamos sensibles a la palabra del Espíritu de Dios y dejemos que nos guíe y nos dirija cuando estemos rodeados de bestias salvajes.
Miren, llenémonos de la palabra de Dios, aprovechemos estos tiempos en donde estamos siendo instruidos en la palabra, aprovechemos los días en los que nos reunimos en la casa de Eddie, Karen, a seguir aprendiendo. ¿Saben por qué? Porque conforme vamos almacenando esa palabra de Dios, en el momento de mayor crisis, el Espíritu va a venir a nuestra mente y nos va a decir, hey, ¿te acordás lo que estaban enseñando aquel día? Este es momento de usarlo. Esa es la forma en la que el Espíritu de Dios obra con nosotros. Amén. Pongámonos de pie.